Presentamos Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Conduce Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada. Hoy estamos presentando el programa en La Voz del Derecho, Derecho Urbano e Inmobiliario, un tema que es coyuntural a propósito de elegir a nuestros representantes. Se trata de la función pública en Colombia del urbanismo. Hoy estamos con la doctora Janet Prieto, abogada de la Universidad Católica. Bienvenida, doctora Janet. Buenos días, tardes o noches a cada uno de ustedes. Queremos darle una cordial bienvenida a nuestro programa y también quiero presentar a nuestro ya conocido doctor Edgar Barajas, quien hoy nos va a hablar un poco más acerca de lo que es la función pública del organismo, y para este tema pues me gustaría entrar a preguntarle qué es eso, para que todos los ciudadanos de a pie y los que no también tengamos más claridad sobre este tema. Perfecto. La función pública del urbanismo consiste en darle el ordenamiento territorial al suelo, pero con los fines de la función pública que le es inherente como tal. Por ejemplo, los usos del suelo, definirlos junto con el consejo, las alcaldías, definir los usos del suelo y también mirar el bienestar de la ciudadanía, el hábitat, implementar las vías, implementar la infraestructura de redes públicas domiciliarias, en fin, mejorar la calidad de vida, que eso es una de las funciones públicas por excelencia que tienen los alcaldes y que tienen los consejos, que tienen los diputados y los gobernadores dentro de su jurisdicción. Ok. Bueno, doctor, pero para realizar todas estas actividades o procesos, me imagino que hay unos instrumentos de planeación. He escuchado hablar acerca del POT, tiene que haber también planes maestros que tienen que desarrollar también nuestros alcaldes y otros instrumentos. Me gustaría que nos hablara un poquito más acerca de estos, en qué consisten. Sí, los funcionarios que van a ser elegidos tienen los instrumentos no solamente de planeación, sino de gestión y de financiación, porque a veces uno ve, sobre todo en estas campañas, que llegan a pregonar cosas, ya a publicar y a prometer sin tener la idea de cómo se financian las obras. Pero hablemos de los instrumentos de planeación que me está preguntando, doctora Janet. Los instrumentos de planeación están estatuidos en la Ley 388. Desde la Constitución se esquematizó el Plan de Ordenamiento Territorial, que para los pequeños municipios se llama Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial. Pero básicamente es el instrumento por excelencia, y a su vez está el tema de los planes maestros, de los macroproyectos, de los planes parciales de desarrollo urbano, de los planes de renovación urbana, de los planes de regularización y manejo que se da sobre todo para los bienes estatales, para los equipamientos, para los bienes dotacionales. Ok. Y esos o sea, es decir, ¿eso va como en escala o cómo se van desarrollando cada uno de esos planes? Sí, esos planes tienen una jerarquía, digámoslo así. Okay, sí, están a nivel nacional, está a nivel departamental, está a nivel municipal, perfecto. Y van bajando hasta las unidades de urbanística, de las licencias incluso, que son los permisos ya para la construcción y urbanismo que se dan a pequeña escala. Esa es como la jerarquía de la normatividad, lo que se llama la acción pública normativa, acción urbanística. Bueno, esos son los instrumentos de planeación que nos hablo. Ahora háblenos un poquito acerca de los instrumentos de gestión. ¿Cuáles son? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo los podemos comprender mejor? El funcionario o los funcionarios también tienen unos instrumentos de gestión precisamente para mover todo lo que implica la planeación del ordenamiento territorial.
Y esos son, por ejemplo, el reajuste de tierras, el tema de compensaciones y el tema de cesiones, tanto públicas como privadas, el tema de la expropiación. Si yo necesito hacer una vía, un puente, lo que sea, entonces está el instrumento de, primero, enajenación voluntaria y segundo, expropiación. O sea, y para eso se necesitan unos recursos también. Y está el tema de banco inmobiliario de tierras, por ejemplo, para dotar vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario, ¿correcto? Ok, perfecto. Bueno, también tenemos ¿cómo se financia ese desarrollo urbano? ¿De dónde sale esa plática? Aquí es muy importante esa pregunta, precisamente, Janet, porque en estas coyunturas todo el mundo viene a prometer cosas que a veces son irrealizables. Hay dos formas de financiar. Primero, el sector privado financia y, por excelencia, el sector público o el sector estatal financia. ¿Y cómo se financia? A través de cargas urbanísticas y a través de cargas tributarias. ¿Cuáles son las cargas urbanísticas? Entonces, las redes matrices, las redes de infraestructura vial le corresponde hacerlas al Estado, mientras que las redes domiciliarias, las acometidas, le corresponde a los particulares. ¿Cierto? Entonces hay dos formas de tener esa carga urbanística. Las zonas de cesión son cargas urbanísticas. Es decir, yo me beneficio de densidades como constructor y a su vez el Estado me impone a mí unas zonas de cesión, unos índices, cargas de área de construcción, etc. Mientras que las cargas tributarias son, por ejemplo, la plusvalía, la contribución por valorización, el mismo impuesto predial. Entonces, esas son cargas tributarias que le permiten al Estado financiar precisamente todo lo que necesita para desarrollar sus fines. Ok. Bueno, pues nos gustaría que nos hablara acerca un poquito de las dimensiones y los atributos de ese desarrollo regional. Sí. ¿Cómo se desenvuelve este es un contexto de lo que vamos a hablar. El desarrollo regional implica unas dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones del urbanismo? Básicamente hay una dimensión ambiental. O sea, yo no puedo construir atropellando estructura ecológica principal. También está la identidad cultural de un municipio. O sea, los ejidos, si es un municipio de sectores indígenas, o la trascendencia cultural que tiene un municipio, hay que respetarla. Está el tema de la dimensión económica. Entonces yo tengo que mirar también el estado económico de la misma población para poder detener, por ejemplo, unas cargas tributarias. Y está el tema gubernamental. ¿Quiénes nos están gobernando? ¿Cuáles esquemas de gobierno tenemos? Dependiendo del tamaño del municipio, pues hay alcaldías menores, como pasa aquí en Bogotá, hay ediles, como pasa aquí en las grandes ciudades, y en algunos municipios pequeños solamente encontramos, por ejemplo, oficina de planeación, no encontramos curadores, etc. Entonces esas son las dimensiones del urbanismo como tal. Pero también existen unos atributos para el desarrollo regional, como son el suelo, como son los equipamientos, es decir, aquellas zonas o áreas como parques, como la estación de bomberos, son equipamientos que le sirven al municipio para ese desarrollo regional. Está el tema de hábitat. Entonces el municipio tiene que tener un inventario, cuántas viviendas necesitan, cuántos parques necesitan, dependiendo de la cultura y del número de habitantes de ese municipio. También tenemos el tema de servicios públicos domiciliarios, porque si no hay cobertura de servicios públicos domiciliarios, si no hay redes matrices, entonces uno se pregunta hacia dónde se expande el municipio. Si no hay agua, a veces hay municipios donde hacen expansión urbana y ni siquiera están pensando, los funcionarios públicos están pensando en cómo se va a dotar de servicios públicos domiciliarios, y eso es gravísimo, precisamente para la expansión urbana. También esta función pública del urbanismo, pues como todo, tiene que tener unos principios ciertos sobre cuáles establecerse, unos principios también morales, por decirlo así, y máximas urbanísticas, como lo venimos planteando. ¿Cómo se definen estos principios o cuáles son? Los principios del urbanismo, que prácticamente son las normas rectoras del desarrollo urbano, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, y como usted misma lo menciona, doctora Janet, son principios que tienen que ver con el hábitat, tienen que ver con la espiritualidad, tienen que ver con la materialidad de la vida misma, porque se privilegia, por ejemplo, al ser humano.
se privilegia la naturaleza. Entonces, esos principios son, por ejemplo, la prevalencia del interés general sobre el particular, que es ahí donde se da el tema de si hay que expropiar, pues expropia. Se da el reparto equitativo de cargas y beneficios. No tiene sentido que alguien se beneficie del desarrollo urbano y esa persona no aporte al desarrollo de todo el municipio, precisamente radicado de prevalencia del interés general sobre el particular. Ese el reparto equitativo de cargas y beneficios que es muy censurado, que se da mucha corrupción, que los municipios de Colombia no lo aplican como se deben aplicar, especialmente, por ejemplo, cuando desarrollamos un plan parcial. Un principio que se debe adecuar ahí es que el plan parcial es un pequeño pod dentro del gran municipio y se debe aplicar la equidad, se debe aplicar el reparto equitativo de esas cargas precisamente y ese beneficio para el constructor y para el interés general como tal. Está también la función ecológica, la función social y ecológica de la propiedad. Hicimos un programa con el doctor José Gregorio Hernández sobre el artículo 58, que es el que establece que en Colombia se garantiza la propiedad privada, pero le es inherente a esa función social de la propiedad privada, le es inherente una función ecológica, es decir, que se respete lo ecológico primariamente. Bueno, y doctor, ¿y eso sí se respeta en nuestra ciudad, en nuestro país? ¿Cómo hacer para que esas falencias que existan pues no sucedan? Porque vemos que muchas veces esos principios son importantes y necesarios porque como que son la base y el fundamento para desarrollar lo demás. Pero pues a veces como que no se lleva como muy a cabo eso. Cualquier ciudadano me imagino que puede denunciar cuando no exista o cómo se hace para que realmente se respete. Sí. Ahí radica otro principio también, que es la función pública del urbanismo, de lo cual se trata este programa. Y dentro de la función pública del urbanismo, los gobernantes y la ciudadanía, cuando desarrollen el municipio, cuando se haga desarrollo urbano, se debe privilegiar como tal la función ecológica principal. Y otro principio, por ejemplo, sería la participación democrática, que es que los POT deben ser discutidos, no impuestos. La citación a vecinos de una simple licencia debe ser de verdad convocando a los vecinos, no haciendo trampas como tal. Aquí hicimos un programa también sobre la función del curador urbano y los desarrolladores colocan unas vallas que no notifican a vecinos, que son vallas tramposas. Que eso está estatuido. Entonces es la participación democrática que debe imperar en el desarrollo urbano, en el ordenamiento territorial. Bueno, pero ¿qué características tiene que tener esa persona que ejerce la función pública? Porque muchas personas quisieran hacerlo, pero a veces como que no tienen ese conocimiento específico de cómo hacer para que realmente desarrolle y progrese la ciudad, sino que de pronto hay algunos intereses como particulares o personales, diría yo. Si se toman en cuenta esos perfiles, que háblenos un poquito del perfil de ese personaje que tiene que tener. Primero que todo, aquí radica el tema de lo que es la participación democrática, que es un principio del urbanismo. Somos víctimas de que nosotros mismos elegimos. Terminamos eligiendo gente que no está preparada, no conoce el municipio. O sea, somos inmediatistas, nos dejamos comprar la conciencia como tal. Entonces hay unos perfiles para elegir a quienes nos van a representar. Y esa representación debe ser también que el que nos represente nos escuche nuestras necesidades. Que esa persona que nos represente tenga identificado culturalmente el municipio que está representando, los mismos alimentos, todo lo típico de la región, la vestimenta, lo tradicional del sector que está representando, donde está ejerciendo la función pública, debe aplicarlo dentro de esas dimensiones que ya hablamos. Debe ser una persona también que tenga sensibilidad social, porque llegan a gobernar y la parte de los sectores incluso que ellos mismos representan los marginan. Entonces en Colombia existe mucho marginamiento, no hay inclusión social. Hay una cosa que se llama, acabo de leer un libro que se llama la fobia que se tiene al pobre. Y resulta que el tema de pobreza es un tema mental de los mismos gobernantes también, que creen que marginando, en lugar de estar incluyendo, porque todos somos
capaces y todos tenemos unos dones que Dios nos dio. Entonces hay que incluir esa sensibilidad, hay que incluir lo social, hay que incluir género. Entonces es importante eso. De saber que, perdóname, que como que esa persona que nos va a gobernar realmente esté, por decirlo de alguna manera, untada de pueblo, ¿cierto? Que conozca las calles, conozca el transporte, conozca todo a lo que nos vemos abocados los ciudadanos de a pie, porque llegan a gobernar y están en su estrato 3, 4, 5. Esta es la voz del derecho. Es importante resaltar que la normatividad constitucional de la organización territorial, donde se decanta la función pública del ordenamiento territorial o función pública del urbanismo, tanto casco urbano como ruralidad, está estampada en los artículos 285 y subsiguientes de la Constitución. Está el artículo 300, que están las funciones de la Asamblea Departamental, el 305, funciones del gobernador, el 313, que son las funciones del Consejo, y el 315, funciones del alcalde. Y es ahí donde debemos apuntalar quién ejerce la función pública del urbanismo. Ahora presentamos a Juan David Quintero. El doctor Juan David Quintero es abogado de la Universidad de los Andes, candidato al Consejo por el Partido Liberal número 11, y él fue edil de Usaquén, pero nos habla de las atribuciones de los gobernantes y de la inoperabilidad de la norma urbana. Hace una crítica seria en este sentido. El 215 de la Constitución establece que dentro de las atribuciones de los alcaldes está la organización del territorio, respondiendo a la función pública de la misma. Yo, como edil de Usaquén y revisando la experiencia de Bogotá, creo que es muy importante que nosotros demos una discusión no solamente sobre lo que está en las normas, sino en la eficacia de las normas. En Bogotá y en el país tenemos un problema muy grande frente a la exigencia y a la capacidad institucional que tienen las autoridades para que las normas se cumplan. En el caso particular de la organización territorial, hoy usted puede puede abrir un burdel en la mitad de un barrio como Cedritos sin que pase absolutamente nada, por una razón fundamental, que la competencia para el uso de suelo radica en las inspecciones de policía, y a raíz de la congestión que tienen las inspecciones de policía pueden pasar de 5 a 7 años para efectivamente se dé un sello por uso de suelo. Entonces los ciudadanos, digamos, son conscientes de esas ambivalencias de la norma, y en el caso de los parqueaderos, por ejemplo, saben que no se puede construir los parqueaderos, pero ponen el parqueadero, esperan los 5 años, se lucran de los 5 años, y ya cuando llega el sello, pues ellos ya han recuperado una cantidad de inversión, han generado una cantidad de utilidades, y después muy fácilmente pues urbanizan o hacen cualquier otra cosa con el inmueble. Eso es preocupante. Además de eso, en la organización territorial, las periferias de las ciudades, en el caso particular de Bogotá, tienen mucho que ver con la estructura ecológica principal. El caso particular de la sentencia del 2013, el Consejo de Estado estableció que los cerros orientales tienen unas medidas de protección especiales y son una zona de reserva. Lamentablemente eso se ve muy bien en el despacho o en el escritorio del juez, pero en la realidad la aplicación de esta sentencia judicial ha sido paupérrima. Oye, basta con ir a las zonas rurales de Usme, o en el caso particular de Usaquén, a los barrios como Aurora, Capilla, Cerrezuela, para ver cómo la migración masiva, bien sea de víctimas del conflicto, de ciudadanos de las regiones, han llegado a estos espacios donde algunos avivatos les ofrecen 15, 20, por 15 o 20 millones de pesos un lote. Ellos lo compran, ellos llegan con una mano adelante y otra atrás, compran esos predios y inician a construirla. Y a los 2 años, ya cuando han construido, cuando tienen sus cosas, aparece la alcaldía a tratar de sacarlos. Cuando yo me convertí en edil de Usaquén hace 4 años, había más o menos 100 predios. Hoy hay más de 500 que invadieron en el sector de Cerrezuela y Lomitas. Es decir, es físicamente imposible volver a recuperar este territorio.
Entonces la sugerencia o la petición que hay que hacerle a las diferentes entidades territoriales es que no nos quedemos solamente en la discusión del POT, sino que más bien demos una discusión de cómo hacemos efectivo ese POT, y para eso es muy importante que el Código Nacional de Policía se aterrice a los territorios con las dinámicas propias del territorio y se creen normas para agilizar y facilitar el acceso a la justicia en inspecciones de policías, alcaldías locales, alcaldías municipales y demás entes de inspección, vigilancia y control. Nos acompaña también Cindy Núñez, que es trabajadora social, feminista, madre cabeza de familia, profesora y experta en temas de sexualidad. Y en la función pública del urbanismo, ella irrumpe con un programa llamado Ciudades Orgásmicas sin gemidos reprimidos. Y es candidata al Consejo de Bucaramanga por el número 2, Partido Verde. Y propone, entre otras cosas, y esto es muy importante para la dimensión del urbanismo que se ha hablado en este programa, propone velar por los derechos sexuales y reproductivos, el trabajo con equidad y libre de violencias y ecología y entornos saludables. Entonces es muy importante cómo la función pública del urbanismo irradia esa dimensión como tal cultural y esa dimensión de hábitat que ella está proponiendo. Hola, estamos en el barrio San Martín, del Parque Extremo, que se hizo anteriormente para que pudieran niños, niñas, adolescentes disfrutar de deportes extremos, en patineta, en bici, en patines. Y bueno, lo que nosotros encontramos es un deterioro del parque. Vinimos con los niños, con mis hijos, y creemos que hay que hacer una inversión importante. Hay que poner este proyecto en manos de la participación comunitaria, de acceso también a este lugar, y esa es parte de la apuesta también de Cindy Núñez en temas de derechos sexuales y reproductivos, darle oportunidades y escuelas de deportes extremos a niños, niñas y adolescentes de las comunas de Bucaramanga. Hola, estamos hoy en el denominado y famoso Puente Muerto de Campo Hermoso. Este puente se le denominó así porque no ha servido para nada, es decir, la gente no lo utiliza porque estamos sobre un retorno donde además de pasar el puente hay que volver a pasar, y además allí está medicina legal y lo que era antiguamente un cementerio. Entonces, y además estamos en una zona escolar, allí está una sede del colegio El Pilar, y realmente niños, niñas con sus familias no les sirve para nada pasar este puente. Esas son las obras a las que nos enfrentamos. Este es el tipo de planeación que tiene Bucaramanga en obras y en infraestructura. Y nos acompaña un amigo muy querido que se encuentra en la ciudad de Yopal y está aspirando a la asamblea del departamento de Casanare. Él ha sido un dirigente gremial, fue presidente del sindicato del IMPEC unos años atrás, y como función pública es crítico del tratamiento a nivel nacional que se le da al departamento de Casanare como despensa agrícola. Un saludo para el doctor José Gregorio Hernández con su emisora y programas que tienen que ver con lo jurídico, a mi amigo Edgar Barajas, abogado y conocido desde mi tierra Bucaramanga. Me encuentro aquí en Chamesa, Casanare, en la emisora Manchaguas. Gracias por la invitación para poder hablar de mi departamento. La verdad que mi intervención en los minutos no va netamente a lo que es la función pública de irme y pegarme al artículo 300 de la Constitución Nacional, sino aprovechar el espacio para que conozcan algo más de Casanare y qué se podría hacer por este departamento donde nace la independencia de Colombia, donde este fue el taller de la República, el que ha sido sometido al olvido durante más de 2 siglos de independencia. Casanare fue un departamento netamente agrícola y ganadero. Hoy en día se conserva lo ganadero, desapareció lo agrícola. Productos primarios como el fique, el anís, el cacao, el café, el tabaco se produjeron. Hoy en día
están desaparecidos porque la cultura y la dinámica económica, sobre todo del caucho hacia acá, pasando por el petróleo, la parte mineroenergética, cambió esta costumbre. El ganado aún conserva esa producción. Y con la crisis petrolera, este departamento cae en un vacío, en un bache económico tremendamente difícil de llenar. Por lo tanto, es a través del turismo que nosotros podemos empujar una nueva economía para el departamento de Casanare. Desde la Asamblea Departamental estaremos pendientes al lograr esta curul, de cómo desarrollar este turismo y la agroindustria responsable, porque entendemos que a través del arroz, el sorgo, la palma y otros productos contemporáneos y que están, abarcando los campos de Colombia, podemos que la economía se desarrolle. Entendiendo que Casanare es un lugar específico en la geografía, con ríos, es rico en agua también, en temas medioambiental es importante tenerlo en cuenta en todo este proceso de consolidación de la nueva economía. Decirles que Casanare es cultura, Casanare es llaneridad, y que tenemos solamente 19 municipios, y esos planes de desarrollo que se realizan a través de los territorios locales en los municipios tienen que ser tenidos en cuenta para un plan de desarrollo departamental donde afluya todas las alternativas, todas las propuestas, toda la visión que se tenga de los territorios para poder generar un plan de desarrollo departamental responsable con la situación de Casanare. Remato diciendo que Casanare es una esperanza. Lo dijo la revista Semana, lo han dicho muchos estudios, que puede ser la despensa agrícola para los próximos 50 años, pero requieren del apoyo del gobierno nacional, porque la verdad no hemos sentido esa mano amiga del centralismo en un departamento que siempre ha sido alejado de los poderes y digamos que en el olvido. Es una función de la Asamblea Departamental y los que lleguemos a la curul en la Asamblea a hacer que este propósito sea real. Bueno, y la idea es que elijamos esas personas que nos van a gobernar y que van a llevar a cabo todo este proceso de la función pública, a personas que realmente sean comprometidas, que realmente conozcan nuestra ciudad, nuestra región, nuestro municipio, y que realmente quieran y deseen cumplir también, tengan esa sensibilidad social para que no roben, ¿cierto? No podemos decir no roben tanto, sino que simplemente no roben, que todos esos recursos que salen de nuestros impuestos, de nuestro bolsillo, de nuestro trabajo, realmente vayan para donde deben de ir. Pero también, si no queremos más corrupción, de lo que tanto nos quejamos, empecemos porque no haya corrupción en nuestra casa, en mi manera de ser, de actuar, de pensar, porque una mentirita es corrupción, ¿cierto? Cuando no pago lo que debo pagar es corrupción. Cuando trato de ocultar o de evadir impuestos, todas esas cosas es corrupción. Uno lo dice a veces, no, pero si ya se lo roban, ¿por qué se van a robar mi trabajo? Pero no lo hagamos. Bueno. Si alguien lo quiere hacer, que lo haga, pero no nosotros. Con eso podemos exigir integridad, que esa persona que nos va a gobernar sea completamente honesto. De acuerdo. En esta temporada que elegimos a nuestros gobernantes, somos muy dados a los amiguismos, a las roscas, y nos dejamos contaminar por lo que nos ofrecen mediáticamente, el tamal, la teja, la canasta, la ancheta, entonces el puesto, el contratico. Entonces nos dejamos contaminar. El funcionario público debe ser una persona idónea. No todos nacemos para funcionarios públicos, no todos tienen el perfil, y por eso es muy importante elegir a gente con perfil, como lo estamos anunciando aquí en el programa, para que el desarrollo urbano y regional pues se dé de manera transparente, se dé de manera íntegra, y que nos corresponde a nosotros tomar esa primera decisión, no repetir eligiendo a los mismos, porque si elegimos a los mismos, pues ¿qué vamos a exigir? Si elegimos a corruptos, ¿qué les vamos a exigir si nosotros les dimos el voto?
Entonces es muy importante esa participación, no solamente representativa, sino también participativa. Una vez elegidos, también exigirle a sus gobernantes, reclamarles que se comprometió con unas cosas y exigirles la coherencia entre el actuar y el decir. Entonces es muy importante. Sí, pero a veces no saben cómo cumplir esas promesas porque no tienen el conocimiento de la ciudad, no tienen el conocimiento de los pasos, de todo lo que mencionamos ahorita, acabamos de mencionar, no saben cómo hacerlo. Entonces, no poner a alguien allá por poner. Hay mucha gente buena, hay mucha gente que tiene buenas propuestas, hay mucha gente íntegra, mucha gente honesta que quiere realmente luchar por su ciudad, por su región, por el lugar donde viven. Entonces conozcámoslos, démosle la oportunidad a esas personas que quieren surgir. El poder corrompe y quiere aplastar, pero la voz del pueblo, dice, no, por ahí, es la voz de Dios, dicen. Entonces nosotros, en nuestras manos está esa posibilidad de que sacar esa corrupción y que no siga siendo ese círculo viciado. Tenemos que romper ya con eso, porque eso nos tiene como nos tiene y nos quejamos y todo, pero eso en gran parte es culpa nuestra, diría yo. Ok, bueno, le agradecemos mucho a Radio Escucha. Los invitamos a una próxima reunión. Gracias, doctora Janet, por acompañarnos en este buen programa. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que podamos tener más participación. Gracias por este espacio y esperamos que ustedes nos sigan acompañando. Muchas gracias. Han escuchado Derecho Urbano e Inmobiliario, las normas que regulan los procedimientos legales para el desarrollo de los municipios y distritos. Condujo Edgar Barajas Ortiz, un programa de La Voz del Derecho, radio especializada.